Hola, la semana pasada nos hicimos la pregunta, ¿queremos en Chile el amigo cuando es forastero, como dice la canción? Y tuvimos como invitada a Erika Hayashi, chileno-japonesa o japonesa-chilena, coach y empresaria. Nos habló de un aspecto muy importante, los valores. Esta semana queremos seguir ahondando en este tema. Conoceremos la mirada de otra persona que, si bien es australiano de nacimiento, también es chileno por adopción y por matrimonio, además de paso. ¿Ya? Con él no solo conoceremos su mirada respecto de lo fácil o difícil que se lo hacemos a los extranjeros en Chile, también exploraremos lo que implica para un angloparlante casarse con chilena e intentar hacer una carrera profesional y empresarial en Chile. Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez, soy coach. Bienvenidos al cuarto programa de Pensar en 360. Mi invitado de hoy es Dean Rabar. Bienvenido, Dean. Gracias, Juan Enrique. La verdad es que hablar de Dean y de la trayectoria que ha seguido en todos estos años es bastante extenso, así que me voy a tomar la licencia de leer parte de su impresionante currículum. Dean es ejecutivo senior australiano-chileno, bilingüe, claramente, con más de 25 años de experiencia en cargos de desarrollo de negocios, en gestión comercial B2B, empresa a empresa, y gestión de exportaciones en empresas y organizaciones internacionales. Es graduado en marketing y negocios internacionales, con una amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias comerciales, junto a equipos multiculturales, ojo, súper interesante para nosotros, y multidisciplinarios. Gestión y trabajo en equipo aplicado en un amplio rango de industrias es una de sus características. Y cuando hablamos de un amplio rango de industrias, vitivinícola, frutícola, servicios, consultoría. Y otro elemento súper importante que lo vamos a ir descubriendo hoy día son sus grandes habilidades de comunicación, habiendo hecho presentaciones y entrenamientos en más de 50 países. Wow, yo sabía que eran más de 50 países. Dean, cuéntanos un poco más de ti. Cuéntanos qué es lo que te trajo a Chile, al otro lado del mundo. Ya tuvimos a una persona la semana pasada que de Japón terminó llegando a Chile, Australia, Chile. Cuéntanos un poco de ti. Bueno, es un largo camino para llegar a Chile. Sí. Soy de Perth, en Australia. Uh-huh. Para aquellos que no saben dónde está Perth, está en la costa que mira hacia el Océano Índico, ni siquiera que mira hacia Chile. Sí, está más o menos en la misma línea con Hong Kong, esa parte de China. Okay. Está 5 horas de Sydney en avión, 4 y 5 horas, dependiendo de qué dirección está volando. Okay. Entonces, 12 horas diferencia, esto es justo lo opuesto. Es decir, cuando tú te levantabas en Perth, nosotros nos estábamos acostando y viceversa. Sí, correcto. Uh-huh. Y bueno, en Perth es una ciudad chica en el contexto internacional, pero hoy día tiene 2 millones de personas. Uh-huh. Y cuando yo estaba en la universidad, uh-huh, tenía la oportunidad de estar en una asociación que se llama ISEC. Okay. ISEC. Y tuve la chance de ir o la oportunidad de postular un puesto en oficina internacional de ISEC en ese momento, que está en Bruselas, en Bélgica. Ok, solo para que los auditores y quienes nos están viendo sepan lo que es ISEC, es una asociación internacional de estudiantes de economía y administración. Sí, en ese estuvimos haciendo proyectos, diferentes proyectos. En ese entonces estaba relacionado con desarrollo sustentable. Uh-huh. Y todo lo que en ese entonces era muy importante el tema. Uh-huh. Y aplicando los negocios y cuál era el rol de estudiantes en ese proceso. Okay. Y postulé. ¿Estamos hablando hace cuánto tiempo atrás esto? Mucho tiempo. Mucho tiempo. En el año 88. 88. Estábamos ya hablando del desarrollo sustentable y el rol que las empresas podían jugar ahí. Sí, y mucha gente decía, ¿qué están haciendo hablando de este tema? ¿Qué tiene que ver empresas en esto? ¿Qué tiene que ver estudiantes en esto? Uh-huh. Y somos todo parte del proceso de soluciones en estos temas. Entonces, había crecido en una viña, trabajando con mi abuelo. Uh-huh. Entonces el outdoors era importante para mí, y entonces estos temas realmente me tocó el corazón.
fui a trabajar 2 años en Bruselas. En Bruselas. Uh-huh. Y en ese entonces tuvimos proyectos en todo el mundo. ISEC estaba en 70 países. Yeah. Estaba administrando proyectos específicos en diferentes países y uno en particular en Japón. Espérate, cuando hablamos de proyectos, ¿a qué nos Puede estamos ser, refiriendo? mira, puede ser una variación de un seminario sobre el tema, Ya. de una serie de seminarios sobre el Ajá. tema, o conferencias grandes en diferentes países relacionados con el tema. Entonces, mi rol era guiar esos proyectos y además gestionar el proyecto final, que era la culminación de este proceso Ya. en Japón. Okay. Y la idea era combinar estudiantes con empresarios, con gente de NGOs, organizaciones no gubernamentales mundial, de Naciones Unidas, y escogimos líderes, alumni de la asociación. Y en eso tenía las conexiones con gente de acá, de Chile, de Colombia. Viví con una persona de Colombia. Yeah. Y la conferencia fue muy, muy exitosa. Y hicimos una guía después. Yo edité una guía con otra persona, que era la guía para jóvenes sobre los temas de desarrollo sustentable. Yeah. Y eso fue por todo el mundo. Fue muy interesante tener una perspectiva de jóvenes sobre temas que, tanto como población, infraestructura, la implicancia de las empresas en el medio ambiente. Y después de eso tuve la chance de postular a un trabajo con la Cámara de Comercio Internacional haciendo algo muy similar, pero para negocios. Ok, ya no para estudiantes, sino todos para los grandes negocios del mundo, BP, Shell, IBM, todas estas empresas también querían dar a conocer sus opiniones y lo que estaban haciendo sobre este tema, para mostrar que por lo menos no estaban haciendo nada, que decía mucha gente en estos temas. Entonces fui a trabajar en Oslo. Ok, ya vamos. Perth, Bruselas, Oslo, con una pasada por Japón. Sí, con ISEC, yo creo que en ese periodo estaban más de 35, 40 países en lo que era viajes, conferencias y todo eso. Te hiciste viajero frecuente de las aerolíneas. Sí, pero como estudiante es muy distinto. O sea, para cargar los papeles mis brazos estaban cansados y todo, siempre llevando cosas de más. Y en economía, la última fila, todo lo que se habla de la economía, pero fue entretenido. Y ¿llegaste a Oslo entonces? Oslo. Y en ese rol tuvimos 2 grandes conferencias, una en Holanda, y tuvimos hasta 1000 personas en una conferencia, 200 oradores, CEOs, o sea, lo mismo, CEOs de Shell, BP, grandes empresas en el mundo. Y para mostrar qué efectivamente estaban haciendo en estos temas. Y después hicimos un libro que se llama From Ideas to Action. Desde las ideas a la acción. Y mi rol era compilar los casos de las empresas con ese libro. Y después presentamos ese libro en ese momento, en el año 92, en Río. ¿En la cumbre de Río? La cumbre de Río, que tenía Gro Harlem Brundtland. Y de hecho, en ese proceso estaba terminando mi libro. Presenté mi libro a Gro Harlem Brundtland, que era la primer ministro de Noruega en ese momento, pero también ella era responsable para el comité que guiaba esa Our Common Future. Ella hacía un libro antes que se llama Our Common Future. Nuestro futuro común. Y eso era el catalizador de todo ese proceso que culminó en ese momento en Río. Entonces ahí hicimos una gran conferencia para empresas. Y en todo este periodo, todos estos viajes, o sea, una de las cosas que siempre sentí un poco raro en el contexto, especialmente en Europa, era el tema de idiomas. Entonces tenía amigos que hablaban 4, 5, 6 idiomas.
por lo menos 2 o 3 era normal. Sí. Mi jefe, él era noruego, pero vivió la mitad de su vida en Suiza y él habló y trabajó en inglés, en español, en francés, en alemán, en diferentes dialectos de alemán. También entendía italiano y romanish. Bueno, en Suiza hay 4 idiomas oficiales para empezar. No, entonces él podía trabajar en todos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, tú, a duras penas, australiano. Sí, y no había terminado mi carrera en ese momento, porque yo salí la mitad de mi carrera en una universidad. Y tenía que tomar una decisión. Entonces tomé 2 decisiones en realidad. Tomé una decisión de ir a aprender en algún lado un idioma y elegí español. Y después tenía que elegir el país, pero antes que volver a estudiar, vine a América Latina, Colombia. En ese entonces no era muy seguro Colombia. Claro. Los colombianos encantadores, pero las bombas no. Sí, claro, era la época de los carteles de droga, sí, Cali, Medellín, muy complicado. Y Chile, también estaba en Chile y me encantó Chile en términos de comparando con el resto de los países, y también un país muy estable en ese momento. Y decidí después venir a Chile. Yo dije a mi padre, mira, voy a volver a estudiar, pero no voy a quedar acá, o sea, voy a salir después. Entonces volví a Australia, tenía 18 meses de terminé mi estudio y vine a Chile. Okay. ¿Y tu intención era venir a aprender un segundo idioma? Porque eso te iba a dar la posibilidad de tener esta carrera internacional como la de tu jefe o de esta otra gente con la que habías interactuado. Sí, había visto español, estaba creciendo en importancia. Yo pensé, bueno, hay muchos chinos, pero muchos de ellos hablan inglés y es más difícil de aprender. Pero pensé, por lo menos en el mundo, español va a crecer en importancia, y así ha sido. Okay. Bueno, pero empecé y en poco andar conocí a mi señora. Tenía una cosa que con el pelo, siempre quería buscar un lugar específico para cortar mi pelo, donde yo vivía, donde no importa. Okay. Y fue lo mismo acá. Entonces decía un amigo, mira, necesito un lugar bueno donde puede cortar mi pelo. Y él, yo conozco. Y él era un primo distante a mi señora, y fuimos. Y ahí empezamos una amistad que eventualmente llevó a otras cosas, y de ahí... como decimos acá, una cosa llevó a la otra. Pero en ese momento no hablé mucho español. Y de hecho que mi señora hablaba más inglés que yo hablaba español. Y fue muy interesante la transición, porque estaba haciendo clases, pero en un momento decidí, no le voy a hacer más clases. La mejor clase está en la calle. Entonces dejé los libros, salí a la calle y empecé a preguntarle a la gente, oye, ¿cómo yo puedo llegar a tal lugar? Y la gente son muy amable, pero a veces demasiado amable. Porque, ¿qué es eso de demasiado amable? Porque alguna gente tiene dificultad de decir no. No sé. Okay. ¿Sabe qué? No sé. Pregunta a otra persona. En general, la gente quiere dar una respuesta. Y no importa si esa respuesta tienen buenas intenciones, pero a lo mejor no tienen idea. Okay. Entonces, yo tuve una regla muy simple, que era preguntar a 5 personas y tomar el promedio. Okay. Y con eso voy a llegar más cerca. Y eso funcionó, porque es como preguntando si llega a Roma, lo he dicho en inglés por lo menos, y funcionó aquí también en Santiago. O sea, en el centro te preguntaba a la gente y llegaba un poquito más cerca cada vez preguntando a más personas, y de esa manera empecé a aprender el español. Obligado, porque si querías llegar de donde estabas a algún otro lado... Es que yo no me importaba si la gente me entendía o no. Y una vez que tú pierdes la vergüenza de qué le van a decir, también decía clases de inglés, la gente decía lo mismo de ellos. Pierde la vergüenza y va a empezar a aprender.
Sí. y aprendí español en 3 meses. O sea, por lo menos lo suficiente para que yo podía... Para poder sobrevivir, para poder conversar con la gente, Exacto. ir al supermercado. Okay. Y tan bueno que a fin de año me contrataron como traductor. Como traductor. Sí. Yeah. Porque yo sabía más español que ellos. Era una empresa consultora y yo era lo único que hablaba algo de español. Entonces, tú vas a hacer la presentación en español. Entonces fue entretenido. Hemos ido explorando algunas cosas de tu vida. Hemos visto cómo te fuiste moviendo a lo largo del mundo, adquiriendo ciertas destrezas, como una decisión que era una decisión laboral o profesional, que era aprender un idioma y hacerlo a través de la inmersión en el país más que a través de libros. Sí. Cómo además la necesidad práctica te llevó a empezar a interactuar con la gente y eso después te fue llevando a cosas nuevas como la traducción. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿no? Y a la vuelta vamos a retomar entonces esta historia que está muy interesante. Y vamos a tratar de empezar a sacar algunas lecciones y conclusiones para quienes nos están escuchando o viendo aquí en Pensar en 360. Volvemos en un minuto. Muy bien. Ok. Mi nombre es Juan Enrique Gómez, estamos en Pensar en 360 y tenemos hoy invitado a Dean Hrabar. Dean es a esta altura más chileno que australiano. Lleva ya muchos años acá con nosotros, nos estaba contando cómo luego de una vuelta muy larga que lo llevó por Japón, Bélgica, Oslo, Río de Janeiro y otros lugares, finalmente llegó a Chile con la idea de aprender un idioma. Nos estaba contando cómo tuvo que salir a la calle para aprender ese idioma. Pero también nos estaba empezando a contar otra historia que es muy importante, porque una cosa es ¿por qué llegaste a Chile? Y la otra cosa es ¿por qué te quedaste en Chile? Sí. Okay. Sí. Y eso pasó porque no tenías un pelo de tonto. ¿No es cierto? Cuéntanos un poco más. Nos había empezado a contar que tú necesitabas cortarte el pelo. Sí, bueno, necesitaba cortar el pelo y conocí a mi señora en la peluquería y de ese momento hicimos una amistad que eventualmente llevó a más cosas. Ajá. Y nos casamos acá en Chile y ya tenemos 4 niños. Ajá. Hijo mayor, Cristóbal, okay. Y él tiene 22 años ahora. Yeah. Hija Catalina, él va a cumplir 22 años este año. Catalina 21 va a cumplir. La Diana va a cumplir luego 19, pero estoy bien con las edades. Y Matías que tiene 15. Okay. Entonces, espero que estés bien porque si no cuando llegues a la casa y hayan escuchado el programa te van a retar. Obvio, entonces estaba como calculando los números, pero ahí estamos, okay. Ahí estamos bien. Entonces, 4 niños increíbles, mi señora absolutamente increíble. O sea, una persona que empresaria y mamá, o sea, empresaria de la casa, o sea, increíble cómo se puede manejar todos esos roles también. Y obviamente está el desafío de armar una familia que no solo sea bilingüe, sino que bicultural. Porque sí. Una cosa es que aprendan 2 idiomas, otra cosa es que vivan 2 culturas. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue ese desafío de formar niños que pudieran tomar idealmente lo mejor de cada cultura. Yo creo que el tema de viajes es importante, o sea, conocer los lugares, pero era a veces... Yo estaba viajando mucho, en mi caso, entonces... Es decir, seguiste con ese tren que habíamos acá. Sí, me mira porque estaba hablamos después de exportaciones y otras actividades. Me gustaría ver, si me mira para atrás, habría hablado más en inglés todo el tiempo con ellos. A veces era más rápido hacerlo en español que en inglés. Pero lo veo hoy día que ellos tienen los 2 facetas, sí. Bien incrustadas en ese aspecto.
Y yo creo que más que dos culturas específicas es una actitud de apertura a las cosas. Okay. Porque cuando yo viajaba mucho, era difícil de estar fuera de la familia. Es difícil cuando uno está viajando. Sí. Y yo tenía una política muy simple, porque a veces era mucho más fácil quedar en el hotel, no salir, no hacer nada. Pero decidí disfrutar en el lugar donde yo estaba en ese momento. Ya. Y hacer lo que yo podía para hacer eso. Si eso significa salir con un importador para comer, o buscar a un amigo antiguo que tenía en el lugar, o hacer un tour, o simplemente salir a la calle y tomar algunas fotos, ver los lugares, abrir mi mente un poco más. Eso me ayudó como sobrevivir este tiempo fuera de la familia, porque yo no podía controlar en ese momento donde yo estaba. O sea, ese fue mi rol. Yo tenía que estar en ese lugar, entonces mi política era disfrutarlo. Solo para que quienes nos están escuchando o viendo tengan claridad, ¿cuál era tu rol en ese minuto? ¿Qué es lo que estabas haciendo que te llevaba a viajar tanto y estar tanto tiempo fuera? Yo estaba trabajando en ese momento como gerente de exportaciones, gerente comercial de viñas. Okay. Lo último puesto estaba en la viña Oddfeld, que es una viña muy buena que tiene una bodega en Padre Hurtado. Sí. Entonces viajaba por todo el mundo. Ellos tienen como 25 diferentes mercados. Yeah. En algún momento estaba en todos. Entonces es muy difícil. Los viajes son mínimo una semana, típicamente 2 semanas. Claro, solo viajar a China ya te toma 4 días entre ir y volver. ¿Sí? Y te toma, la diferencia era 12 horas. Y esas 12 horas dicen que es más o menos un día por hora para ajustar a la nueva hora en el otro lugar. Entonces, mínimo una semana para ajustar todo el proceso de sueño y el horario. Y muchas veces yo iba a Australia, aprovechaba que estaba ahí, entonces estaba fuera por 3 semanas, a veces, 3 semanas y media, entonces mucho tiempo. Entonces tenía que tener esa actitud de disfrutar, en el mismo caso que cuando estaba acá, tratar de disfrutar al máximo, aprovechar que estaba aquí también. A la familia, por tanto. A la familia, amigos, etc. Entonces, okay. Sí. Claramente era un desafío. Y por tanto aún más fuerte el desafío de poder transmitirle toda esa experiencia cosmopolita tuya a tus hijos, para que tengan esa apertura. Me gustó eso de que en vez de hablar de 2 culturas, hablemos de una apertura a lo que hay ahí, afuera. A lo que es diferente. Yo creo que si hay algo que en Chile a lo mejor vive como muy aislado, muy insulado, casi como monocultura. La gente habla de que hay mucha influencia acá, pero en realidad hay como Chile obviamente tiene su cultura como cualquier otro país. Entonces, el hecho que tuvimos familia en Australia y se mejoró los temas de tecnología también para que lo pueda ver también, y eso fue un cambio muy grande con el internet y todo, que pudimos comunicarnos. Sí. Eso ayudó muchísimo, pero eso también abre a los niños que hay cosas afuera, hay cosas que no están aquí. Y eso lo veo hoy día en ellos, esa apertura que ayuda a ellos a enfrentar diferentes situaciones. Porque cuando estás viviendo una vida muy aislado, yo creo que ahí tú empiezas a limitar y también a lo mejor juzgar más rápidamente los demás en su situación. O sea, yo tenía que ajustarme a las culturas y uno piensa, China no va a cambiar su cultura para mí, porque yo estoy ahí por una semana. Entonces yo tenía que adaptar a esa cultura. Entonces esa fue otra cosa. Yo tomé la decisión que yo no iba a ir en contra de la cultura donde yo estaba, porque pedir que la cultura cambie para mí, que hace mucha gente. Mucha gente se frustra, lloran. Hasta es un problema para ejecutivos chilenos ir afuera de Chile. He hablado con muchas empresas. No tenemos ejecutivos chilenos que quieren ir a otros países.
A lo mejor hoy día es un poco diferente de hace 10 años. Sí. Creo que sí ha cambiado. Especialmente los ejecutivos hoy día más jóvenes están más abiertos porque están más expuestos a eso. Pero en ese entonces fue muy difícil para las empresas porque las familias fueron y después volvieron, porque era como muy diferente. Y eso, yo creo que con la cultura, cuando viajas, no puedes esperar que un país entero va a cambiar por ti porque tú estás en el país. Y eso también tiene que ver con aceptar de que tu cultura está bien para tu país y la cultura de ese otro país está perfecto para ese otro país. En el fondo, las culturas son reflejos de desarrollos históricos, de condiciones geográficas, de muchas cosas que son particulares a cada sociedad. O sea, en la medida que tú dices, ok, la cultura chilena está perfecto para Chile, la cultura japonesa está perfecta para Japón, la cultura de Malawi en África está perfecta para Malawi. Yo me siento más derecho a lo mejor para tener quejas o opiniones de Chile porque vivo acá, pero si estás en un país por un rato, tu rol ahí es crear un puente, que es un poco lo que estoy desarrollando ahora, que hablamos después, pero es ser un puente entre mi empresa, que yo estaba representando en ese mercado, y la cultura de ese mercado, y cómo insertar y manejar la relación entre los dos. Y parte de eso es entender bien la cultura, no rechazar esa cultura. Y yo creo que ese es un desafío para cualquier persona que tiene un rol internacional, sea de Chile o cualquier otro país, es tener esa apertura de gozar en vez de rechazar y ver entonces cómo aprovecho de esas diferencias que a lo mejor no estoy de acuerdo con muchas de ellas. Sí. La forma de comer, cosas simples como la forma de comer, comer con la boca abierta como boca cerrada. O con las manos en vez de sí, las manos, ir al baño, qué baño tienes. Hay muchas cosas simples de todos los días que aquí lo tomamos de una cierta forma que afuera es completamente distinto. Entonces esas cosas simples no lo puedes pedir que lo va a cambiar. Y hasta como reír un poco, porque al final si las diferencias al final son tan evidentes, es como reír de ellos. O sea, especialmente cuando vuelves y le cuentas a la familia, mira, estaba en esta situación. ¿Cómo? ¿Y tú ¿Cómo no capaz ¿Cómo no dijiste nada? Sí, pero quiero que él compre mi vino, entonces ¿cómo lo voy a decir? O te dicen que tienes que tomar en China. Siempre, como yo era la persona que tenía vino, tenía 30 personas en la comida, todos tenían salud contigo. Claro. Y no te hacen tomar un sorbo, claro. Hay que tomar todo lo que está en la copa. Entonces yo tenía que aprender cómo lo voy a educar a esta gente que no lo voy a tomar todas las copas sin ser ofensivo a su cultura. Sí. Y en general le sobreviví, pero tenía un problema una noche con una persona, pero aparte de eso, todo el resto lo podía manejar en buena onda y hacer un intercambio, o sea, al final con esa gente. Me dejaste botando la pregunta que vamos a hacer a la vuelta de esta segunda pausa cortita, que es ese problema que tuviste con una persona. ¿Okay? Vamos a volver sobre eso. Y a partir de eso también quiero que hablemos de dos cosas más. Una es la actitud que tú desplegaste para este recorrido internacional fue de, como diría Byron Katie, acepta y ama lo que es. No trates de que la realidad cambie, ama la realidad que tienes. Esa es una. Y lo otro, obviamente, ya empezaste a hablar de las empresas, el proceso de internacionalización, que es un tema que está muy presente en la empresa chilena. Vamos a volver a hablar de esos tres temas a la vuelta a este comercial. Estamos de vuelta en Pensar en 360, por si alguien cree que está escuchando otro programa. Mi nombre es Juan Enrique Gómez y estamos conversando con Dean Hubbard, chileno-australiano, australiano-chileno, que nos ha ido contando de su recorrido por distintos lugares del mundo. Nos estaba contando algunas interesantes y sabrosas anécdotas relacionadas con poder vivir en otras culturas laboralmente o estar visitando otras culturas
y cómo él en general fue capaz de ir manejando algunos temas como por ejemplo esto de que tiene que hacer salud con todas las 30 personas que están en una mesa en China, y nos estaba ahora a punto de contar cuando eso no le resultó. No, era una comida, una noche y bueno, con vino hay gente que toman más Sí. que a lo mejor ellos esperaban o las otras personas esperaban. Y él quería que yo tomaba una copa completa de vino. O sea, llegó con una copa gigante Ajá. y la llenó completamente con vino. Y Hasta el borde. Hasta el borde y quería que yo tomaba. Entonces yo miraba al importador, miraba a la persona anfitrión y él me miraba a la persona en los ojos y dije, lo siento, pero no lo voy a tomar. Y porque ya había también tomado y no era el momento para mí. Y yo le dije, lo bueno es que yo conocí al importador hace muchos años. Entonces tratamos de manejar esto. No fue muy fácil, pero al final el anfitrión tomó toda la copa. Y la persona quedó bien. Yeah. Entonces, yo estaba salvado en esa ocasión. Por suerte, además, el vino era bueno. Sí, el bueno era muy bueno, pero tomar una copa entero en un momento... Sí, porque estamos hablando de estos copones grandes. Mi forma de manejar todo esto era entrenar los garzones de nunca tenían permiso de servirme más de un dedo en la copa. Okay. Entonces, si me servían más de un dedo, yo le dije, oye, ten cuidado. Y de esa manera, cuando llegaba una persona para pedirme un salud, brindis, sí. tenía poquito en la copa. Entonces, eso es como yo manejaba el tema, porque en cualquier momento llegaba una persona para decir salud. Entonces, eso fue un truco que le hice para... Ok, trucos que hay que ir aprendiendo en el camino. Hablábamos también de que una buena forma de abrirse hacia otras culturas era esto de yo estoy de visita, por lo tanto no puedo esperar que toda una cultura se ajuste a mí y a mi manera de ser, sino que yo tengo que aceptar lo que es. Y decíamos justamente antes de la pausa, hay una autora muy conocida en el mundo del coaching que es Byron Katie, que justamente habla de esto de amar lo que es. Yo sé, una de tus facetas también es el coaching, que no hemos hablado de eso, vamos a tocar eso tal vez en el último segmento, pero de todas maneras quisiera que me relataras esto de aceptar lo que es, amar lo que es. ¿De qué manera, no solamente en este ámbito laboral, te ha servido a ti en la vida? Yo creo que se sirve en el personal, pero a lo mejor lo aprendí eso muy después, a lo mejor con el tema de coaching también. Amar a uno mismo como es un buen punto de empezar. Yo creo que uno está siempre en un proceso de relación con uno mismo. Y las bolsas, yo siempre he hablado de las mochilas que llevamos en la vida y que mucha gente le encanta acumular las mochilas y llevarlos y mostrarlos, tocarlos, cuando en realidad no lo necesitamos. Y dejando esas mochilas y amando uno como uno es un buen punto de empezar para después hablar a otros. Entonces, en otros países yo disfrutaba, era muy fácil amar al otro porque yo disfrutaba como yo soy en el contexto de esa cultura. Y si pasaba cosas, lo tomo con humor, tanto conmigo, con la gente, lo reímos juntos. Muchas de esas situaciones se pasan en culturas dramáticamente distintas, como en Asia comparado con acá. Chile es mucho más semejante con Estados Unidos o Europa. En Asia se toca, entre los países son muy distintos también, entonces es muy fácil ver cosas muy distintas. Y también de repente, como decimos en Chile, meter la pata. Sí, pero parte de, si tú estás en la onda porque si estás con pánico cada momento, si me voy a meter la pata, eventualmente le voy a meter la pata porque estaba enfocado en eso. Sí. Entonces cuando me pasaba cosas, era muy fácil de manejar las situaciones porque
uno estaba más abierto, uno tenía ya ojalá una buena relación con la otra persona o personas. Entonces uno podía manejar las situaciones que Mire que surgían. ahí hay algo súper interesante que estás planteando, Dean, que tiene que ver con... en estos contextos, cuando estabas fuera de casa, cuando estabas fuera de tu ambiente natural, en el fondo tú no tenías que jugar roles, no tenías que ser un personaje. Y podías, por lo tanto, ser más auténticamente tú, porque en el fondo tampoco había ningún costo grande que hubiera que vivir si te dejabas de ser tú, si dejabas de ser de la manera que querías ser realmente, o sentías que eras. Las máscaras yo creo que es un tema muy profundo que presente, porque tú asumes un rol, o sea, vuelvo a Chile, vuelvo a Australia, hay un rol histórico. Exacto. Que está formado y que incrustado. Yo creo que eso te hace, es una realidad cuando vuelves a tu empresa, tu familia, tu ambiente. Entonces parte de ese como desafío interno es saltarse un poco para ser más feliz. Yo creo que ha pasado por situaciones muy duras, o totalmente duras para la familia, ellos mismos. En la transición, todavía, estaba diciendo a ti antes, todavía estoy en transición, yo creo que voy a estar siempre en transición. Y mientras que tomo esa palabra es muy potente, porque al final la vida es siempre en transición. Entonces, si uno mismo trata de estar estático frente a la vida te va a golpear. Entonces, nosotros tenemos que ser flexibles, abiertos, y abierto a aprender. Yo creo que siempre tenía una curiosidad. Yo creo que eso me entrenó para enfrentar todas estas culturas también. Si tú tienes curiosidad, tú puedes adaptar en una forma más eficiente, porque muchos pueden aprender, pero es mucho más eficiente ir con el flow, fluye con el lugar, y de ahí vas aprendiendo y adquiriendo lo que necesitas para adaptarse bien a esa cultura o situación. Y yo creo que esa curiosidad natural, la flexibilidad de adaptar, y ahora estoy usando esas herramientas en mi vida personal. Yo creo que usaba esas herramientas para otros antes, en otras empresas. Claro. Hoy día lo estoy ocupando para mí. Y eso es potente. Solo para darle contexto a la gente que nos está viendo, escuchando, Dean está justamente en una transición laboral por un lado, pero también una transición en general de definir hacia dónde dirigir sus pasos, pero al mismo tiempo, por lo que estás diciendo, dejando que esto fluya, sin forzarlo. Sí. Y eso que estamos conversando claramente no solamente tiene que ver con lo laboral, en general tiene que ver con una actitud de vida. Volvamos al mundo de la empresa. Obviamente tú conociste distintos tipos de organizaciones, estuviste en IESEC, estuviste con la Cumbre de Río, estuviste en Viñas, estuviste en distintas empresas, estuviste en una empresa que se dedica al coaching acá en Chile, con Next Level. Y ahora estás iniciando una aventura, o iniciaste hace poco una aventura con una gran feria de vinos de vuelta en China. Por tanto, te ha tocado conocer muchas culturas organizacionales diferentes. Y como los chilenos nos gusta hablar de nosotros mismos, voy a tomar eso un minuto y quiero que hablemos de la cultura de las organizaciones chilenas. ¿Qué es lo que tú observas? ¿Dónde puede haber un trabajo que les ayude a ser más efectivas, más productivas, que la gente sea más feliz y al mismo tiempo pueda insertarse en esta tremenda globalización? Antes que respondas, pequeño corte y volvemos. ¿Ok? Esto es Pensar en 360. Estamos con Dean Havard. Hemos estado conversando de cultura y la pregunta que le hacíamos justo antes de la pausa era su mirada respecto de la cultura de las organizaciones chilenas y sobre todo pensando en el contexto de negocio y de negocio globalizado. Yo creo que hablamos mucho de la cultura de países, ¿okay? Que sí. es un
combinación de gente. Yo creo que la cultura empieza una vez que tú tienes 2 personas en la empresa. Yo he trabajado en empresas muy chicas y empresas bastante grandes. Claro. Y al final es una suma de todas las actitudes, opiniones y procesos y sistemas que tienen estas empresas. Y historias también, porque la historia también crea la cultura. Claro, las historias te ayudan a generar leyendas, a generar héroes, generar villanos, en fin. Sí, me gusta el tema de villanos y ángeles, que me dio un poco un buen amigo de nosotros, Andrés Freudenberg. Así es. Y en las empresas yo creo que uno, en el mismo, hay ciertas cosas que uno tiene la opción de cambiar, que uno puede en sus manos cambiar, otro que toma más tiempo de cambiar, y otros que uno tiene que elegir si va a ir por la batalla o no, y hay cosas que definitivamente no lo puede cambiar, mientras que no es tu empresa. Y yo creo que acá lo vi de primer momento una estructura muy grande en las empresas vertical, o sea, independiente del tamaño de la empresa. O sea, lo que era curioso que empresa chico o grande tenía muchos niveles y que tanto el dueño o el jefe que la persona está muy con un miedo que si no tengo todos estos niveles la cosa no va a funcionar. Entonces una cosa muy difícil para mí empezando fue cómo lo puede tener un equipo que no tenga que tener tantos niveles de supervisión para que lo puedan hacer las cosas. Y por eso hablamos un poco de la diferencia entre responsabilidad y en inglés accountability. Sí. Y autoridad también, pero principalmente esas dos palabras. Cómo yo puedo tener gente que tiene accountability para su rol. Accountability lo podríamos traducir como alguien que se hace cargo de los propios compromisos, de sus propias decisiones y por lo tanto responde por tanto los éxitos como también por los errores que pueda cometer. Exacto, y eso es muy buena explicación, pero en palabras es muy difícil tener una palabra directa de traducción. Sí. Es como tratar de traducir simpático. O sea, puedes traducirlo, pero tienes que usar varias frases en inglés para traducirlo. Exactamente. Accountability es un poco así. Y por algo a lo mejor falta eso en empresas chilenas. Porque muchas veces la filosofía es el palo funciona mucho mejor que la zanahoria. ¿Y por qué lo voy a necesitar la zanahoria cuando tengo palo? Y eso es principalmente una forma paternalista, estructurada de ver las cosas y eso no es positivo o negativo, es en muchas empresas. Algunas han logrado de ver utilizando herramientas como coaching o entrenamientos para abrir la mente de las personas en diferentes niveles para que ellos puedan efectivamente asumir la responsabilidad y dar, hablando de rendir cuentas, o sea, mostrar por qué funcionó y por qué no funcionó ese resultado. Y esa transferencia te ayuda a eliminar niveles en la organización. Entonces, cuando yo decía a la gente, mira, este es tu rol, esto es tu responsabilidad, hágalo. Y mientras que funciona adentro de esta cancha, es todo tuyo. Sí, pero ¿qué pasa si tú lo manejas? Y empezando, esa gente está perdida, porque están tan acostumbrados que alguien diga todo. Sí. Entonces, si no está jefe, ¿qué hago? Y muchas veces yo ni contestaba la llamada para ayudar a esa gente a aprender que ellos mismos sí son capaces. Obviamente yo tenía creencia primero que esa persona podía hacer el rol, si no estaría haciéndolo. Pero muchas veces tú puedes ver ese potencial en la persona antes que ellos mismos están dispuestos de acceder a ese potencial. La capacidad está, pero esa persona está tan encajado, tan, como hablamos de formado, tan estructurado en un ambiente donde la última vez que hice algo malo, me pegaban tan fuerte que, mira, no lo voy a ponerme en una posición que yo pueda equivocar. Y yo decía a la gente,
tú tienes que equivocar. Si no, ¿cómo le vas a aprender tu rol? Exactamente. Pero no haga el mismo error, 4 o 5 veces. O sea, manejamos la cosa cada vez. Y la gente respondieron muy bien a eso. Pero no era fácil para ellos. Sí, lo que está a la base, entonces, hay una creencia para no funcionar de la manera como estás proponiendo tú, que suena muy lógico y además suena como incluso hasta probablemente más eficiente y generando más felicidad para la gente. Parece ser que a la base de todo eso está el confiar en los demás. Yeah, unfortunately. Una palabra muy común en Chile es desafortunadamente. Esa palabra se usa mucho, especialmente en servicio al cliente. Si estamos hablando muy duro y directo, o sea, el desafío que tenemos es tener un marco donde podemos apreciar que la gente puede ser mucho más que son hoy día. Y hay un dicho que dice, bueno, pero ¿por qué lo voy a entrenar a la gente que se van a ir por otro lado? Y la otra persona dice, pero ¿qué pasa si no lo entrenamos? Y se queda. Exacto. Y yo creo que las empresas en Chile han crecido. Yo creo que en términos de madurar este tema. Y están enfrentando. Y día a día yo creo que hay cambios. Pero estos cambios ya hicieron en empresas en Australia hace 30 años atrás. En el servicio público ya enfrentamos el tema de la edad. Yo creo que el otro tema de la edad, que están echando gente, 45 ya... No, eres un viejo. Chavito, ya es un viejo. Claro. Yo lo veo, ahora tengo 52, estoy pensando, ¿qué lo voy a hacer como en los próximos 30 años de mi vida? Y lo veo 30 años para atrás y veo todas las cosas que he hecho. Entonces estoy súper... con mucha más energía hoy día para aprender cosas nuevas que yo pueda usar en hacer las cosas en el futuro. Pero en términos de servicio público hay muchas cosas todavía que tienen que pasar en Chile para que se pueda mejorar bien. Hoy día el servicio público se administra y tienen los mismos conceptos que empresas en Australia. Tú tienes que responder, tiene accountability. Nuevamente. Para tu rol en el servicio público. Hoy día no hay accountability. De hecho que es difícil encontrar quién es responsable hoy día. Autoridad tenemos, pero tú no puedes imponer y yo creo que esas cosas falta todavía para que... Ahora, ahí hay una serie de cosas que son cambios de contexto, cambios culturales justamente que tienen que ocurrir. Y que no son de una empresa en particular, tienen que ver con la sociedad en su conjunto. Y esa cultura en la sociedad se construye en distintos ámbitos, en el ámbito educacional, pero primero que nada en la familia. Ya. La forma de educar y formar a nuestros hijos con valores que tengan que ver con accountability, que tengan que ver con apertura, que tengan que ver con flexibilidad, por poner solo algunos ejemplos. Estamos lejos, ¿cierto? Okay, entonces, si nosotros tuviéramos que darle, y esto da para un programa completo más, y ten por seguro que va a haber otro programa, pero si pudiéramos dejar ahora en los pocos minutos que nos quedan algunos tips que pudiéramos darle a los padres respecto de la formación de los millennials, a las empresas respecto de lo que un jefe puede hacer con su equipo, no toda la empresa, pero que empiece por lo menos ahí. A mí me gusta mucho la frase de Gandhi que dice: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, si yo espero a que todo cambie primero, no va a pasar nada. Entonces, ¿qué cosa puede hacer un padre o madre con su millennial al que hemos mal acostumbrado, le hemos dado todo? ¿O qué puede hacer un jefe con su equipo de trabajo en una empresa para empezar a moverse en esa dirección? Sería una buena pregunta en 20 años porque estoy enfrentado con esas cosas ahora. Pero yo veo, mira, en la parte de educación, yo creo que está ligado con el tema de familia, empresas, niños, uno mismo, que es ver cómo uno puede crear el mecanismo para que la gente piense. Porque tenemos un sistema de educación que no enseña a la gente cómo pensar. Tenemos como recordar, como repetir, pero no pensar. Y eso es un tema gigante para... Sí. Pero eso también está reflejado en la familia, como tú hablaste de la forma de que estamos haciendo. Yo creo que más que ser demasiado estricto y todo, es
tomar a lo mejor un approach de coach y decirle a la gente, pero ¿qué sentiste en esa situación? ¿O cómo haría diferente la próxima vez? Y ayudar a la gente mismo de crear la capacidad, porque yo mañana no voy a estar con mis hijos cuando están en una situación de tienen que enfrentar. Entonces ellos mismos tienen que aprender que hay una forma de evaluar sin que van a venir a la casa con un gran pencazo después. Y yo creo que tú hablaste de confianza y viene esto con ayudar a la gente a pensar, o sea, que ellos puedan pensar en su rol, en su familia, en su trabajo, y no tener tanto miedo que tenemos que imponer tanto estructura y supervisores sobre ellos para que hagan su cosa. Si ellos toman responsabilidad, están empoderados para tomar responsabilidad y pueden tener herramientas, porque muchas veces dan responsabilidad, pero no dan herramientas. Y si hacemos eso a nuestros niños y la gente en empresas, yo creo que podemos empezar a tener confianza, porque en Chile el tema de confianza es muy débil. Hay mucha desconfianza casi siempre. Sí. De hecho, que la cultura chilena es más desconfiar primero, segundo, tercero, y después, si queda algo, te empieza a confiar. Y esa confianza solamente viene con tiempo, con la relación entre las personas. Pero de primera vista, primera situación, en general, la actitud es un poco desconfiada. Y eso es un poco triste, porque vamos a perder oportunidades en ese caso. Y vamos a perder oportunidades de crecer. Y yo creo que entonces enseñamos gente de pensar para ellos mismos y está un poco más abierto de confiar en la gente a primera vista. Y de ahí vamos, yo creo que lograr, por lo menos vamos a pasar mejor. A lo mejor nos va a venir con un pegazo de vez en cuando, pero las empresas podrían ser más productivos, con menos gente, menos niveles, y yo creo que eso es lo que buscan, ¿o no? ¿Están buscando ser menos productivos, con más personas y más niveles? No creo. Y con gente además que lo está pasando mal mientras están haciendo todo eso. Y yo creo que de ahí tiene un rol para el coaching adentro de las empresas, pero desde el más bajo nivel. No me dejo de sorprender cuando estaba haciendo cosas en Sevilla Estado, haciendo coaching por teléfono con gente en todo Chile, que estaban tan sorprendidos que alguien está interesado en mí, que yo pueda crecer. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Eso sería, como diría Bombofica, sospechosa la... Esto es para manejarnos para la próxima negociación. ¿Qué es esto? Pero fue un proceso de 3 años. Sí. Entonces no fue una cosa de, lo hagamos una vez. Decimos procesos, es un proceso. Esto no es un día para otro. Pero esta gente hoy día responden, son líderes. Y es un pequeño ejemplo. Muchos coaches han hecho lo mismo y se puede. Hoy día la tecnología permite hacer cosas a distancia y hay empresas abrazando estos procesos. Entonces lo veo muchas oportunidades adelante y estos cambios en empresas pueden tener dramáticos resultados en el corto plazo. Y definitivamente le pone la empresa en mejor pie de competir con otras empresas. Entonces yo creo que empieza de arriba, desafortunadamente. Entonces mientras que el liderazgo de las empresas no reconocen que hay valor en tener la gente entrenado, capacitado, con confianza en ellos mismos, y por ende el jefe tiene confianza en ellos, o sea, esas empresas van a demorar de cambiar en este contexto. Y el mundo no va a esperar a esas empresas. Desafortunadamente la competencia hoy día es feroz en todas las industrias. Sí. O sea, y el marketing es más confundido que nunca, porque todo lo que funcionaba con el Mercurio, con esto, con otro, tenemos 3 canales de tele, tenemos el Mercurio, pongamos publicidad y funciona todo, ya no. Ya el tema, quien manda hoy día es definitivamente el cliente. Y el cliente tiene diferentes formas de recibir su información. Entonces, todo el concepto de marketing está borrado. Sí. Y tampoco es fijo. El concepto de marketing hoy día es completamente fluido en el momento, porque tú como empresa podías cambiar
tus clientes pueden cambiar, tu enfoque de producto puede cambiar y por ende tu proceso de marketing para ese producto en ese momento o servicio puede cambiar completamente. El ejemplo que estamos viendo de marketing es un ejemplo de cómo hoy día la realidad es líquida, como dicen algunos. Ya lo que en algún momento era una certeza, hoy día ya no lo es, y hay que trabajar con esas incertezas. Mencionaste el tema de coaching, vamos a tocar muy brevemente porque el tiempo nos come aquí lamentablemente, pero encantado de entrar más en profundidad en el tema del coaching. Pero tú te formaste en Life and Leadership Coaching, has estudiado por muchos años a grandes referentes del coaching a nivel global como Tony Robbins, por ejemplo, a quien ya también mencionamos en programas anteriores. Y acabas de decir también que el coaching es una herramienta que puede ser muy potente para las empresas y para las familias, etc. Y también en el plano individual lo puede ser sin duda alguna. Tú hiciste una experiencia en coaching en el ámbito del health coaching y te topaste justamente con una barrera cultural también. Cuéntanos brevemente esa experiencia de coaching de vida, de coaching de salud en el fondo. De salud, yo he peleado con mi peso toda mi vida y descubrí una forma distinta de comer y no comer, porque he dicho que el desayuno es la más importante comida del día. Es que nadie sabía de dónde venía ese dicho, que actualmente viene de Kellogg's. ¿Y alguien sabe qué vende Kellogg's? Cereales. No sé si no es un comercial necesariamente, pero cereales o empresas de cereales. Entonces estamos hablamos de una estructura, un proceso que nos ha guiado de comer en cierta forma, a todo horario, comer 5 o 6 veces al día. Antes no era así. O sea, cuando yo era niño se comía 3 veces al día máximo. Y si tú comías entre comida, no comes porque lo va a engordar. Entonces empecé a aprender que hay ciertas comidas que no me convenía comer. Y no era solamente la cantidad de comida, pero también el hambre. Y yo creo que si hay una cosa que uno tiene que aprender a manejar es el hambre. Y una vez que tú puedes manejar el hambre, y lo que yo llamo el hambre falso, que es el hambre que viene conducido por el azúcar y los carbohidratos que comimos, a comer 5 o 6 veces al día, uno está siempre con la ansiedad, el hambre de comer, es porque está guiado como una adicción. Estamos adictos al final a comida procesada, carbohidratos y muchas otras cosas. ¿Y eso te llevó entonces a desarrollar una propuesta de coaching? Sí. En salud. La intentaste desarrollar, pero no te fue bien. ¿Qué pasó? Mira, en este contexto yo creo que está relacionado con la medicina también. Entonces yo seguía mucha gente que trabajaba en el tema. Y había 2 cosas que complicó. La disponibilidad de información. Porque cuando empecé no había mucha información de esta forma de comer, de dieta cetogénica, bajo carbohidratos. Pero hoy día hay un montón de información. Así es. Un montón. En poco tiempo. O sea, en 2 o 3 años es impresionante la cantidad de información. Y foto plasmado por todo Instagram, bla, bla, bla. Y como no quería crear equipo, entonces como no tenía estudios médicos, era más complicado para mí seguir en esa onda con responsabilidad. Porque al final estos temas no son tan simples. Yo estaba tomando medicamentos por más de 10 años para mi presión, hoy día no lo tomo. Y yo aprendí que está netamente relacionado con la forma que comemos. Y después 3 semanas cambiando la forma de comer, eliminé todos los medicamentos que estaba tomando. O sea, después más de 10 años estaba tomando para la presión de sangre, eliminé las pastillas. Y ya he visto esto con montones de gente, pero obviamente las empresas y doctores no son tan felices que si estamos tomando menos medicamentos, haciendo menos operaciones, cosas de articulaciones, problemas de dolores en codos, rodillas, está etcétera, todo relacionado con, o mucho de eso está relacionado con lo que comemos y la forma que comemos.
Te topaste, por lo tanto, con una barrera, para volver al tema, cultural. Sí, Tienes que ser médico. Y legal también. O sea, uno podría encontrarse con situaciones legales. Entonces, empecé a vender comida, hacer todo lo que podía hacer para sobrevivir, y eventualmente volví a temas internacionales, pero en mi manera, en una forma distinta que yo estaba haciendo antes. Lo que hemos estado conversando con Dean hoy nos permite sacar algunas conclusiones importantes. Primero, amar lo que es, y empezando por amarse a sí mismo, por quererse a sí mismo. Segundo, la importancia de abrirse, y eso tiene que ver con algo que no hablamos ahora, pero que es súper importante, que es la humildad. Aceptar de que hay otras cosas que son igualmente válidas, igualmente buenas en los demás y en otros entornos. Tercero, la confianza. Confiar en sí mismo, confiar en el momento, confiar en los demás. Y eso mismo también llevado a las relaciones en las empresas, eso mismo también llevado a la familia, ser capaz de entregar un valor súper importante, que es el accountability, el tomar la responsabilidad por sí mismo y por las cosas que uno ofrece y por las cosas que uno compromete. Y por último, todo eso te permite enfrentar de repente situaciones en donde a lo mejor el personaje que quería ser exitoso en un emprendimiento, como el que estábamos empezando a conversar con Dina ahora, no lo es, y no pasa nada. No pasa nada. Hay un aprendizaje, de los errores se aprende, y eso es súper valioso. Y ese crecimiento que ha ido haciendo Dina y que lo tiene hoy día en esa etapa de transición, creo que es válido para cualquiera de nosotros que estamos en este momento aquí en este planeta. Vamos a seguir conversando de este tipo de temas en los próximos programas. Vamos a volver a tener en algún minuto a Dean de vuelta por acá. Gracias por participar hoy con nosotros y contarnos tu experiencia, hacer este periplo a través del mundo contigo también. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Si ustedes quieren tener más información, conversar más en profundidad con Dean respecto de estos temas, lo pueden ubicar en Dean, D-E-A-N, @hrabar, HRABAR.com.au. Si quieren conversar más sobre este programa en particular, quieren plantear algunas dudas, comentarios o inquietudes sobre temas para programas futuros, me pueden escribir a je@juanenriquegomez.com. Que tengan una linda semana y nos vemos en 7 días más.